Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí de regreso. Ahora, 28 de abril, con la clase de biología. Vamos a continuar con una pequeña reseña, una pequeña explicación de las tareas que ya les había dejado, pero voy a tratar de apoyarlos en entender un poquito mejor, de una manera más fácil, lo que es el tema del ecosistema. ¿Sí? Muy bien, les pongo el libro digital aquí en pantalla para empezar. Ok. Bueno, eh, aquí es la página 222. Empezamos con este tema de qué es un ecosistema. Si continuamos con la lectura, tanto en esta página 220 como en la 221, vamos a encontrarnos que se va a hablar tanto de la definición del ecosistema, de los componentes que lo conforman, e incluso de los tipos de ecosistema que existen. ¿Sí? Bueno, para apoyarnos, un recurso que generé es una presentación en donde muy resumidamente les voy a explicar lo que es un ecosistema, qué lo compone, cuáles son los tipos y algunos de ejemplos, ¿sale? Para enriquecer mucho más las actividades que les dejé. Ok, déjenme compartirles la presentación. Muy bien. Pues bueno, en la clase de biología estamos con el tema el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Ok. Si recuerdan, incluso en otras clases, en otras presentaciones que hemos tenido de otros temas, he sido muy repetitivo e incluso les he aconsejado que nos manejemos incluso con conceptos para entender de una manera más fácil eh, cualquier tema que vayamos a investigar, a leer. En este caso, para poder entender qué es un ecosistema, yo manejé estos conceptos muy brevemente, pero que van a darse cuenta cómo vamos a entender muy sencillamente lo que es un ecosistema. Muy bien, el primer concepto. Un ecosistema es en sí, tal cual, como la misma palabra lo dice, eco, se refiere a ecología, a la cuestión ambiental. Y sistema se refiere como a ese engranaje en donde hay varias partes que se están relacionando, ¿sí? Entonces, un ecosistema es un sistema donde interactúan o se relacionan tanto los seres vivos, los organismos vivos, con el medio ambiente físico del lugar donde se encuentran. Si recuerdan, incluso en los trimestres pasados, cuando hablamos del espacio geográfico, pues miren, la importancia de haber visto ese tema, de haberlo entendido, aquí realmente lo estamos volviendo a ver. Estamos hablando de un espacio geográfico donde interactúan seres vivos, organismos vivos y la parte física, la parte del medio donde viven, ¿sí? Aquí dejé unas imágenes para apoyarnos mejor en la comprensión del tema. Cuando hablamos de una interacción, un sistema, tenemos estas tres imágenes. Las tres imágenes forman el sistema, ¿sí? Todas esas partes que lo conforman y que se relacionan. Pero aquí tengo un concepto muy importante y va a ser muy clave para entender cómo funciona un ecosistema, y es la interacción, las relaciones entre las partes, ¿sí? En la imagen del centro, aquí es donde se alcanza a distinguir un sol, una planta, un pasto, un animal herbívoro, que es un conejo, un animal carnívoro, que es una serpiente, y un animal depredador, en este caso es un águila. Si se fijan, igual ya escucharon el tema, es una cadenita, una cadena trófica, ¿sí? Es una línea alimenticia.
alimenticia, una cadena alimenticia, si recuerdan. Ok, entonces aquí estamos hablando de una palabra que se llama flujos, ¿sí? Es un flujo, tiene una dirección, ¿sí? Aparentemente estamos hablando de cosas muy difíciles, muy complejas, pero no tengan miedo, chicos. Se va a entender muy fácilmente. Miren, rápidamente les explico esta imagen, no está difícil. Cuando hablamos de una interacción, este es un claro ejemplo de ello. Empezamos con el Sol. ¿Por qué el Sol? Porque es el generador principal de una de las energías que se necesitan aquí en la Tierra, ¿sí? ¿Y cuál energía es esa? La luz solar, la radiación. Ok, acuérdense de las clases pasadas, ya vimos algo similar. Esta primera energía, ¿quién es el organismo o una especie capaz de tomarla y aprovecharla? Aquí está en la cadenita. Es el productor, la parte productora, la planta. En este caso es un pasto. Los pastos, acuérdense del término autótrofo. Se les llama autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento. ¿Sí? En este caso, con la energía solar. Empezó la cadena con el sol. Sigue la cadena con el pasto, que es el productor. Sigue, según la imagen, el consumidor primario, que para este caso es el animal herbívoro. Y de ejemplo tenemos un conejo. Después de este viene el consumidor secundario, o sea, el animal carnívoro, que se alimenta del herbívoro. En este caso es una serpiente, se alimenta del conejo. Y por último, en esta cadena tenemos al consumidor terciario, que es el animal depredador en la parte más alejada de esta cadena, que es el que se alimenta del consumidor secundario de la serpiente. ¿Sí? ¿Se fijan cómo está esa interacción, cómo funciona esa interacción, esa relación entre las especies? El generador de la energía principal, el sol, la luz solar llega, las plantas, en este caso, la toma para producir su propio alimento, se desarrolla, sirve de alimento para el animal herbívoro, el conejo, el animal herbívoro sirve de alimento para el animal carnívoro, para la serpiente, y la serpiente finalmente también es alimento para el águila, ¿sí? Y aquí estamos cerrando una cadena, un ciclo. Esto, chicos, es básico para entender cómo funciona un ecosistema. Pero bueno, estamos hablando nada más de la interacción entre los seres vivos, los organismos vivos. Ahorita vamos a ver por qué les comento esto. Muy bien. Perdón. Esto fue el tema de la interacción. Ahora nada más vamos a ejemplificar el concepto de los seres vivos o los organismos vivos en esta imagen a mi izquierda, que aquí tenemos también esta interacción de la parte viva entre animales y plantas. Miren, aquí se alcanzan a distinguir unos venados, tenemos un árbol y se ve mucho pasto. ¿Ok? Son los seres vivos. Y la otra parte muy importante de un ecosistema es el medio físico, el medio ambiente físico, donde habitan los seres vivos. Y que en este caso, con la imagen a mi derecha, tenemos lo que es el suelo, el agua, las rocas, las nubes y las precipitaciones, que las precipitaciones ayudan a conformar los cuerpos de agua. ¿Sí? Ok. Un detalle interesante con los ecosistemas. Bueno, vamos a avanzar en la diapositiva. Aquí ya vamos a hablar de tipos de ecosistema. Antes de definírselos y de decirles cuáles son, es interesante hablar que cuando nos metemos al tema de un ecosistema, también hablamos de tamaños. O sea, tamaños de ecosistema, magnitudes. Porque un ecosistema puede ser tan pequeño como el agua de un jarrón, de un florero. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Como puede ser tan grande como un bosque, como un lago, como el océano mismo. ¿Sí? Ahí estamos hablando incluso de tamaños de ecosistemas. Desde lo más pequeño que podemos imaginarnos hasta lo más grande que podamos visualizar. Muy bien. Los tipos de ecosistema se clasifican, en este caso, según su hábitat, ¿sí? Según
el lugar donde están viviendo, desarrollándose los organismos. En el libro, voy a regresarme rápido al libro. Aquí en la página, déjenselas, marco, en la página 221 de su libro, nos hablan básicamente de dos tipos de ecosistemas. Los acuáticos y los terrestres, ¿sí? Básicamente esos son los que debemos entender primordialmente. Pero vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Bueno, espero ya hayan podido ver el libro digital. Ojalá y se haya podido cambiar. Aquí en esta clasificación en la presentación, además del ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, les hice mención de una manera general, no nos vamos a meter muy de lleno, porque les voy a explicar un poco Además de los terrestres y acuáticos, tenemos los ecosistemas mixtos, que fácilmente se entienden como aquellos en los que los organismos viven tanto en la parte acuática como en la parte terrestre. Y el ecosistema microbiano, ¿sí? Que básicamente, como el mismo concepto lo dice, se refiere a aquellos ecosistemas de magnitudes muy pequeñas, como el ejemplo que puse del agua de un florero, o como uno de los más conocidos, que nosotros mismos lo tenemos, que es la flora intestinal. La flora intestinal es un tipo de ecosistema, chicos. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿sí? De los tipos de ecosistema. Aquí en esta parte, en esta imagen, a mi izquierda, tenemos los tipos de ecosistemas terrestres, que en su mayoría los van a conocer. Los bosques, las selvas, los desiertos. Y aquí tengo uno que me encontré con una palabra muy rara, pero que ya en estos tiempos se está usando mucho en el tema de la ecología, en el tema de los ecosistemas, que se llama, le dicen, un ecosistema terrestre se llamado inlandsis, ¿sí? Está un poquito medio complejo decir la palabra, pero así es como se conoce actualmente. Y básicamente se refiere a los casquetes polares, a las placas polares, a ese tipo de ecosistemas. Esos son los inlandsis, ¿sí? Para que no se les complique entender esta palabrita a que se refiere. Por otro lado, tenemos aquí a los ecosistemas acuáticos. Básicamente en esta imagen se ven como los diferentes tipos que podemos visualizar en la realidad. Aquí donde se ven unos pinos, se ve, aparentemente este es un lago. Este es algo más pequeño, es como un estanque. Este de aquí también. Digo, espero que también estén viendo el cursor donde lo estamos viendo. Pero algo interesante es que en los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas se encuentran en todos los niveles de profundidad incluso. Desde la parte superficial hasta las partes más profundas. Esta imagen de aquí mismo, donde está la parte acuática, esta parte de abajo, un poquito más oscura, se refiere básicamente como a las zonas abisales. Las zonas abisales son de las zonas más profundas de los océanos, ¿sí? Entonces aquí también, como en un mismo cuerpo de agua tenemos varios ecosistemas. Fíjense lo interesante, chicos, del tema. En esta imagen de aquí abajo, donde se ubican prácticamente los animales, hablaremos de los ecosistemas, de los ejemplos de ecosistemas mixtos, ¿sí? Y el ejemplo más claro de estos que tenemos aquí, de estas pequeñas imágenes, de esos animales, es en esta primera imagen donde está la rana. ¿Por qué es de los ejemplos más claros? Porque recuerden que la rana es un anfibio. ¿Un anfibio por qué? Porque es un animal que puede vivir tanto en el agua, como dentro del agua, como fuera del agua, ¿sí? Y lo interesante con estos ecosistemas mixtos, los definimos sobre todo por la manera como los animales usan a un tipo de ecosistema y a otro, al terrestre y al acuático, para su
para su ciclo de vida. Un ejemplo, en el caso de las ranas, viven mucho tiempo fuera del agua, pero una de las funciones importantes por lo que entran al agua, es un ejemplo, es para reproducirse, ¿sí? Para dejar ahí sus crías. Son de la manera como están, cómo se equilibran también los ciclos de vida de estos tipos de animales. Tenemos una tortuga, tenemos aquí algunos patos, hipopótamos, algunas aves, unas garzas. Aquí tenemos algunas, a ver si no sé si las reconocen, no sé si la imagen se ve muy clara, son algunas nutrias. Recuerden, la mayoría de estos animales viven tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas acuáticos. Y hay un dato curioso también aquí, chicos. Cuando hablé de ecosistema mixto, solo les hablé de la relación de un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Pero hay otra relación muy interesante, la que hacen las aves, que es una relación de un ecosistema terrestre con un ecosistema del aire, ¿sí? La mayor parte del tiempo ellos están estáticos en un ecosistema terrestre y el otro tiempo están volando para moverse a otro lugar a buscar alimento o para cumplir un ciclo también de vida. Y acuérdense, hay animales que incluso para reproducirse van y se tienen que mover a otro lugar, ¿sí? Entonces es otro tipo de ecosistema mixto. Además del ecosistema terrestre con el acuático, es también el terrestre con la parte aérea, ¿sí? Y esa lo cumplen las aves principalmente. Ok. Hay una información muy importante, sobre todo en los ecosistemas terrestres, que son los que básicamente en los que la parte humana vive, ¿sí? Es donde más nos desarrollamos como humanos. En los ecosistemas terrestres, recuerden que se refiere a la cuestión, a las partes continentales de la Tierra, ¿sí? Este tipo de ecosistemas es muy difícil diferenciar dónde empieza uno y dónde acaba otro. ¿Por qué? Por esa gran relación que tienen los ecosistemas. Un ejemplo de bosque y selva, va a haber un punto en el que se relacionan, ¿sí? Y de repente se puede ver un cambio, pero es muy difícil delimitarlos por la gran interacción que tienen esos ecosistemas, ¿sí? Es un dato muy interesante. Muy bien, chicos. Después de los ejemplos de los tipos de ecosistemas, vamos a ver los componentes de un ecosistema, ¿sí? Cuando hablamos de componentes de un ecosistema, hablamos básicamente, que es también una de las tareas que les dejé, de factores bióticos y factores abióticos, así como lo escuchan bien. Aquí está factores bióticos, aquí está factores abióticos. La única diferencia de las palabras es una letra, la A, ¿sí? Los factores bióticos, muy sencillo, para que no se les olvide. Dentro de un ecosistema, los factores bióticos se refieren a la parte viva, así de fácil. La parte viva de un ecosistema son los factores bióticos. Los animales, sean acuáticos, sean terrestres, los hongos, que es un tipo de organismos, y las plantas, ¿sí? Y todos los organismos vivos que formen parte de un ecosistema son el factor biótico. Acuérdense, biótico, vida, acuérdense, el factor biótico, la parte viva de un ecosistema. Y por tal, el factor abiótico ya se imaginan cuáles son, incluso aquí con las imágenes, ¿sí? Aquí nada más lo que les dije, a la palabra biótico se le anexó la de abiótico, como para decir que es la parte no viva del ecosistema, así de fácil. Biótico, la parte viva. Abiótico, la parte no viva, ¿sí? La materia inerte. ¿Y qué ejemplos tenemos aquí? En esta imagen de arriba, ¿qué es lo que se distingue? El señor Sol. Es tan importante, recuerden, para la generación de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque de ahí parte el primer punto de la cadena, la luz solar, ¿sí? Es un factor abiótico. Aquí también en la imagen se distingue lo que es, aparentemente es un lago, un océano, bueno, se distingue muy bien aquí en la imagen, es otro factor abiótico. En esta imagen de la izquierda, más abajo ya, tenemos la nubosidad como factor abiótico y la precipitación.
¿sí? La caída de agua. Y en esta parte en la derecha, donde se distingue muy bien la montaña, acuérdense también en otras clases cuando vimos el tema del relieve, ¿sí? El relieve, las formas del relieve, las montañas, todo lo que se ve aquí es parte del factor abiótico. Y estos componentes abióticos del ecosistema son muy importantes para que también funcione la parte viva, ¿sí? Los organismos. Sin estos factores, la parte viva dejaría de existir. Por eso, la interacción entre estos dos factores es muy importante, ¿sí? Y finalmente, y aquí ya tenemos sí, ejemplos de ecosistemas, ¿sí? Recuerden, hablamos de tipos de ecosistemas, básicamente terrestres y acuáticos, y aquí tenemos ejemplos de esos tipos. Un ejemplo de ecosistema acuático tenemos los arrecifes coralinos. Aquí en esta imagen se distingue, es muy, muy hermoso que se ve, la interacción, los colores, toda esa relación de las especies diferentes que tienen. Recuerden chicos, los corales es uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial, pero a la vez es uno de los ecosistemas más frágiles. ¿Por qué? Ahorita con el tema del cambio climático, un solo grado de temperatura que cambie prácticamente haría que los arrecifes coralinos comiencen a morir, se secarían, se morirían. Así de delicado son los arrecifes de coral. ¿Sí? Y son, les digo, muy importantes por la gran biodiversidad que tienen ahí de animales que interactúan con los corales, especies de peces, de moluscos, de crustáceos, de muchas, muchas especies de fauna acuática que viven en ellos. Y generan también mucho, mucho oxígeno estos sistemas. Otro ecosistema es la alta montaña. Aquí en esta imagen a la derecha, en la parte superior, es muy fácil identificarla. Simplemente hasta el mismo color de aquí de la montaña nos dice simplemente la altura que ha de tener la montaña. ¿Por qué? Porque se distingue la nieve que lo... Este es otro tipo de ecosistema. ¿Por qué? Porque tiene condiciones particulares. ¿Sí? Hay otro ejemplo de ecosistema, es un nombre un poquito medio raro, lo acepto, le puse unas palabras que igual no conocen todavía, lo van a conocer mucho más adelante, pero que es necesario y que no es difícil entenderlo. Fíjense, este tipo de ecosistema se le llama, un ejemplo, selva tropical alta perennifolia. Las palabras medio raras, pero recuerden, miren, selva tropical. Acuérdense en la clase cuando vimos la cuestión de mapas, las líneas imaginarias. Las selvas tropicales se refieren a aquellos ecosistemas con tipos de vegetación que están más acercados al trópico. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ok. Alta, la palabra alta se refiere tal cual como la misma palabra lo dice. Estamos hablando de vegetación muy alta. Y perennifolia, esta palabra, un poquito rara, se refiere básicamente a que es vegetación, plantas que siempre están verdes, ¿sí? O sea, que no tiran la hoja, no se secan ni tiran la hoja mortal. O sea, claro, intercambian hoja, caen hojas, pero siempre tiene hoja verde. Siempre esas plantas siempre están verdes. Y por eso se le llama a este ecosistema selva, es una selva tropical alta, son selvas muy altas, tienen alturas muy considerables, perennifolia porque es siempre verde. Y en esta imagen es muy claro el tamaño. Fíjense la comparación entre la persona. Si alguien ha escuchado de este grupo indígena, que son los lacandones, que habitan en el estado de Chiapas, aquí en México. Fíjense la comparación del tamaño de la persona con el tamaño de este árbol. Imagínense la altura que debe tener el árbol. ¿Sí? Por eso este nombre que se les da. Ok, otro ecosistema. Otro ejemplo simplemente es un lago. Esta imagen, esta es una imagen del sueño, miren cómo se distingue ahí el lago, los grandes pinos y las montañas nevadas. Ese es otro tipo de ecosistema también. En el lago, lo que ya les expliqué, tanto en la superficie como en la profundidad, tenemos diversos ecosistemas. ¿Sí? Ahorita aquí al final les dejé un ejemplo
de un tipo de ecosistema mixto, ¿sí? Que son, por ejemplo, los estanques. En los estanques donde usualmente encontramos a las ranas, que también ya les hablé de ellas. Es el ecosistema mixto, en el que estos animales pasan un tiempo de su vida fuera del agua y otro tiempo dentro del agua, básicamente. ¿Sí, chicos? Entonces, de una manera muy resumida, y aquí termina esta presentación, de una manera muy resumida, vemos a lo que se refiere a un ecosistema. ¿Sí? Espero que con esto podamos haber enriquecido las actividades que les dejé y sobre todo que hayan entendido de una manera todavía más sencilla lo que es un ecosistema, pero sobre todo la importancia que tiene para el equilibrio ecológico. ¿Sí? Ok, chicos, ahora voy a intentar cambiar para regresarnos al libro. Okay. Bueno, yo aquí lo estoy viendo, espero que también ustedes. Bueno, entonces ya pasamos la página 220 y la 221 con todo este tema del ecosistema y continuaríamos a la siguiente página, que es la 222, no alcanza a distinguir, la 222, que aquí en el libro nos dice una mirada dentro de los ecosistemas, ¿sí? Y aquí viene un tema del que les hablé, los factores bióticos y abióticos. Echenle también una leída para que los entiendan mucho mejor. Aquí también nos explican de una manera sencilla. Pero aquí viene la actividad del día de hoy. Esta es la que les voy a dejar. ¿Sí? Esta actividad que les voy a dejar el día de hoy es muy importante para continuar con la siguiente clase y la siguiente explicación. Bueno, que es una parte de la siguiente clase, que es donde vamos a hablar de los niveles ecológicos de organización. ¿Sí? Que estos parten básicamente de las relaciones, las interacciones entre las partes del ecosistema. Muy bien. A ver, chicos, la actividad que les voy a dejar es esta de la página 222, en la que dice, se las voy a leer y les voy a explicar qué modificaciones vamos a hacer, porque hay cosas lógicamente que no podemos hacerlas, porque no estamos en la clase presencial. Dice, la actividad menciona, investiguen sobre diferentes interacciones directas e indirectas que pueden darse entre los organismos dentro de un ecosistema. Y chicos, interacciones directas e indirectas. Hay que investigar de ellos. Ya que investiguen y que entiendan lo que son las interacciones directas e indirectas, menciona, haz una ficha por cada relación. Van a hacer una ficha para una interacción directa, con la definición y todo lo que investiguen, y una ficha para la interacción indirecta. ¿Sí? Una ficha, interacción directa, una ficha, interacción indirecta. Okay. Aquí mencionaba que con ayuda del profesor vamos a dividir los dos tipos de interacciones. Bueno, esto van a tener que hacerlo ustedes después de que investiguen, ya que las investiguen, las definan y las entiendan. Entonces ya van a pasar al siguiente punto de esta actividad, que es, van a ejemplificar con interacciones primeramente entre dos seres vivos, después entre dos no vivos, y después entre un ser vivo y uno no vivo. ¿Sí? Son tres interacciones las que nos está pidiendo aquí, que ejemplifiquemos. Entre dos organismos vivos, ¿sí? Entre dos plantas, entre dos animales o entre un animal y una planta, ¿sí? Entre dos no vivos, acuérdense, las rocas, el suelo, el aire, las nubes, el agua. Y finalmente una interacción, ejemplificar una interacción entre un ser vivo, un organismo vivo, y algo no vivo, ¿sí? Entre un animal y el agua, entre una planta y el agua, o el suelo, una roca viva. Ya ustedes decidan de qué manera las van a ejemplificar. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente esa es la actividad del día de hoy, de la clase de biología. Sí, chicos. Pues bueno, espero haya sido muy sencilla la
plática, la clase. Espero no los esté aburriendo. Ya estoy agarrando más experiencia, chicos, con estos los videos. Ya próximamente yo creo que voy a sacar mi canal en YouTube. Pero bueno, la intención, chicos, es no perder clases, hay que avanzar. Y pues les recuerdo, seguiré al pendiente de sus trabajos, de sus envíos, de las tareas, de sus dudas también. Acuérdense, envíenlas, no se queden con las dudas. En plataforma y en el foro, ¿sí? Y como les he dicho anteriormente, a los que me han estado enviando información, tareas, igual les he estado contestando particularmente. Cuando hay observaciones, ahí mismo se las estoy colocando. Y recuerden, chicos, se califica calidad de las tareas, ¿sí? Acuérdense que además de la parte importante, que es de información de la tarea, hay que colocar nombre, fecha, título, y qué mejor, acuérdense, acompañarlo de dibujo, de gráficos, ¿sí? Pues bueno, no me queda más que agradecer la atención. Aprovechen mucho esos temas, van a aprender mucho de la naturaleza con estas partes que estamos viendo ahora en este trimestre 3. Y pues, sin más, me despido y nos vemos en la siguiente clase. Dale, chicos, adiós, se cuidan.